Bien, cuando uno le toca el último, dice, cuando llegue van a quedar las migajas en la mesa ya. No va a haber mucho que decir. Pero siempre la palabra de Dios, siempre Dios sabe cómo dar a cada uno una palabra que no sea a todos la misma, ¿no? Porque sería un poco chocante que todos salgan a decir exactamente lo mismo, los mismos versículos. Y el título del retiro hablaba de discernimiento profético. Y cuando yo leí este título dije, mira, este es un retiro en el que venimos a escuchar, porque a predicar es un poco complicado. Pero luego nos dijeron que teníamos como una posibilidad de hablar lo que Dios hablase en nuestro corazón. Y dentro del discernimiento, aunque Miquel habló ya algo ayer, me gustaría compartirte sobre el discernimiento, igual no profético sobre los últimos tiempos, porque no tengo esa revelación, pero sí el discernimiento que necesitamos cada día en nuestras vidas para el lugar en el que estamos y para el tiempo en el que vivimos. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. ¿Cómo definiríamos el discernimiento? Pues podríamos decir que es el instrumento que Dios pone en nosotros para poder ver claro lo que no es tan claro, para poder abrirnos los ojos y traer luz en medio de la oscuridad. Algo que no vemos, que podamos llegar a verlo, algo que está detrás, en el corazón escondido, que podamos ser revelados y que Dios nos pueda hablar. Y me llevaba a este versículo, Apocalipsis 3:17, que hemos escuchado muchas veces en nuestras vidas, o desde el 14. Le dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, lo habremos escuchado. Pero cuando eres tibio, muy frío, o ni frío ni caliente, lo vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y en realidad no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate cómo él se veía a sí mismo, cómo ellos se veían a sí mismos y cómo eran. No tenía el discernimiento para verse realmente como ellos eran. El discernimiento es lo que nos hace pasar de vernos ricos y que me he enriquecido y que no tengo necesidad, a vernos como realmente somos. Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es un baño de realidad. Pero es lo que nos permite ver la realidad también, ¿no? Cuando a veces nos creemos algo y Dios tiene que venir a decirnos, no hay tanto como esto. Alguna vez nos menospreciamos también y Dios nos hace ver que hay algo más de lo que nosotros creemos, porque también el diablo siempre nos ataca con los extremos, o nos creemos demasiado o nos creemos demasiado poco, ¿no? Cuando nos creemos demasiado nos damos una torta y cuando nos creemos demasiado poco no somos lo valientes para poder hacer algo. Pero es un versículo muy conocido y nos hace ver cómo era la realidad y cómo uno la ve. El discernimiento lo que nos enseña es saber la realidad que a veces no vemos. Mateo capítulo 9, verso 4. Empieza diciendo desde el verso 1, entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad, Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, conociendo Jesús lo que estaban pensando, Dios le dio en el momento el discernimiento para saber qué estaba pensando la otra persona. No sé si has tenido esta experiencia de que Dios te está revelando qué está pensando la otra persona y puedes decirle, ya sé que estás pensando esto. Y se queda, ¡fua! No porque yo lo sepa por mí mismo, sino porque Dios me está hablando de lo que tú estás pensando. Dios me está diciendo qué estás pensando. Dios me está revelando en este momento qué hay en tu corazón. Mateo 12:25 vuelve a hablar de lo mismo, de cómo Jesús tenía esta revelación y este discernimiento, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Entonces fue traído, dice el verso 22, a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David?
Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, sabiendo Jesús lo que estaban pensando, solo a través del discernimiento y la revelación que Dios puede traer a nuestras vidas podemos ser capaces de pensar o saber lo que Dios, lo que esa persona está pensando, saber la realidad del momento, saber cómo interpretarla y con la sabiduría de Dios saber cómo ejecutarla. A veces vemos algo y no tenemos claro, no tenemos el discernimiento claro de qué estamos viendo, de qué estamos delante, de quién estamos delante, y solamente si Dios nos abre ese discernimiento seremos capaces. Hebreos capítulo 4. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo llevamos siempre al texto, a la letra, a la palabra, pero una palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando una palabra de Dios viene a nosotros es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, hablaba Aitor, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos hace ver donde no vemos, nos hace penetrar en donde no penetramos por nosotros mismos. ¿Cómo entrar en el corazón de una persona si Dios no te abre la puerta del corazón de esa persona? ¿Cómo entrar en la mente de una persona? Hemos leído, Jesús sabía los pensamientos de ellos, solamente si Dios te da el discernimiento. Dice que la palabra de Dios, una palabra de Dios, discierne los pensamientos y te hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todo está delante de Dios. Y cuando Dios nos abre el discernimiento, somos capaces de ver un mundo que no veíamos. Cuando a veces vas con el coche por la montaña y una niebla y no ves más allá de 2-3 metros, pero llega un momento en que aquello se disipa y ves un valle. Mientras ves la niebla no sabes ni lo que hay detrás, ni cuál es la siguiente curva casi, y tienes que ir muy despacio porque no tienes el discernimiento para saber qué está detrás. Pero cuando se abre, ves algo que ni siquiera imaginabas que estaba allí. Pero solamente cuando Dios trae esta palabra, la palabra de Dios, que es viva y eficaz y viene para decirnos esto es lo que está ahí detrás y no estás viendo. Efesios capítulo 3, verso 5 dice que la palabra, o que Dios traerá la palabra o la revelación o el discernimiento por su Espíritu. Hay muchas veces que decimos, yo es que creo que, yo pienso que, a mí es que me parece que, y empezamos a mezclar un poco. Pero Efesios 3:5 dice que viene por el Espíritu, lo cual para mí me lleva a un momento de temor de Dios y a un momento de necesito tener la humildad suficiente para que Dios hable a mi vida. No creerme que yo voy a tener la revelación por mí mismo si Dios no me la da. No voy a tener el discernimiento por mí mismo, solo viene a través del Espíritu. Tengo que pararme y estar bien unido al Espíritu de Dios, dejar que el Espíritu llene mi vida y dejar que Él hable a mi vida y quitar todo lo que venga de mí, mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones, porque si no acabo en el yo pienso que, yo es que entiendo que, a mí me parece que, cuando debería ser pues, escrito está, o Dios me está hablando, y quito toda la parte que tenga que ver conmigo para no acabar mezclando lo que yo pienso con lo que Dios me está hablando a mi vida. Solamente a través del Espíritu de Dios y para que también toda la gloria se la lleve el Señor. Cuando a veces somos usados por Dios, la tentación es llevarnos un trocito, al menos, de la gloria de Dios. Se me venía a la mente el otro día cuando a veces predicas y alguien te dice, qué bien has predicado, debo decir, solo he copiado del original. No hay nada mío, es todo el original. Si alguien que nunca leyó El Quijote, porque tú se lo lees y dices, qué bueno lo que estás diciendo. Sí, bueno, alguien lo escribió, no lo he escrito yo. Cuando predico de la palabra de Dios no soy yo, es que Dios está hablando, es Él el original. La gloria sea para Dios. Y cuando Dios se usa de uno para
discernimiento, que es de lo que estamos hablando, la gloria sea para Dios. Podemos caer en el juicio de decir, Dios me ha hablado y en vez de entrar con gracia, entraremos con desgracia porque aplicamos un juicio en lugar de aplicar la misericordia. Y nos han compartido hace poco, Dios es tardo para la ira. Claro que también Dios lo puede ser, pero busca siempre antes la misericordia antes que el juicio. Y cuando ya no hay más, pues toca el juicio, pero la misericordia antes que el juicio. No porque tengamos la revelación y el discernimiento hemos de aplicar un juicio, solamente si Dios nos dice, ya ha llegado a esa parte. Pero la gloria sigue siendo para Dios. La gloria no es para el hombre. Así que tenemos que aprender a manejar también el discernimiento, que no nos llenemos de gloria creyendo que el discernimiento proviene de nosotros, porque viene solamente de parte de Dios. Y es un instrumento que Dios pone en nosotros para muchas cosas, desde el discernimiento profético hasta el discernimiento que necesitamos para mañana a la mañana, cuando nos levantamos. Hay muchas áreas, hay muchos momentos. Y muchas veces Dios usa el discernimiento en nosotros para ayudar a otros, para bendecir a otros. Si miras a Jesús, a cada uno que fue, tenía una palabra diferente, un momento diferente, un tiempo diferente. Hablaba de una manera para cada uno de ellos, adaptado a cada uno de ellos, teniendo el discernimiento suficiente para saber delante de quién estaba hablando. ¿Qué había en su corazón? ¿Cuál era la palabra que tenía que darle? ¿Cómo llegar? ¿Cómo hacerle la pregunta correcta para sacar la respuesta correcta para darle el mensaje correcto? Y eso es con discernimiento, saber delante de quién estoy. No lo mismo estar delante de una persona que estar delante de otra persona. No lo mismo hablar en un momento de su vida que hablar en un momento de otra vida. No lo mismo si es una persona madura que es una persona que está, como decía antes, neófito, Aitor. No es lo mismo. Para cada uno hay una palabra y en un tiempo determinado. Y si Dios no me da el discernimiento, voy a acabar dando la misma palabra a todo el mundo. Pero Dios tiene una palabra para cada día, para cada persona, para cada momento de su vida. Y solamente con el discernimiento de Dios podré ser usado para llevarle a esa persona eso que ese momento necesita de su vida. No es todos los días para todos la misma cosa. Si lees la historia, Jesús no daba la misma palabra a todos los días, sino que a cada uno le daba aquello que necesitaba para su vida. Por lo tanto, debe traer también temor de Dios. Y es que las cosas de Dios van unidas unas con las otras. No puede haber discernimiento tampoco sin amor y sin misericordia, pero también con juicio, pero también con cuidado, pero también con humildad, pero también con temor de Dios, de que estoy siendo usado por Dios y tengo que hacer aquello para lo que Dios me quiere usar. No soy el protagonista, soy el instrumento. Ese creo que es una buena manera de definir a un siervo de Dios. Es un instrumento. Alguien que es usado por Dios. La gloria es para Dios, el instrumento no es ni más ni menos, y con que la palabra entre limpia y salga igual de limpia, ya nosotros ya hemos hecho, aunque no estorbemos demasiado, muchas veces ya es suficiente. Mateo capítulo 6. Verso 8. Discernimiento para saber qué es lo que la otra persona para la que Dios te quiere usar necesita. No lo que quiere, sino lo que necesita. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y luego sigue hablando, dice el verso 32 o el 31, no os afanéis, pero ¿qué diciendo que comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El discernimiento nos debe llevar a darle a la otra persona aquello que necesita más allá de lo que la otra persona quiere. Porque amar a alguien no es darle lo que quiere, sino lo que necesita. Aquí dice el verso, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Muchas de las cosas que queremos no son beneficiosas, son a veces hasta caprichos y muchas son perjudiciales, pero Dios sabe lo que necesito. El discernimiento de Dios me debe llevar a saber qué necesita y cuál es la palabra adecuada, más que la palabra que igual quiere oír.
Más que igual la palabra que espera o igual más que lo que le apetece. Porque nos apetecen muchas veces cosas que no son de Dios. Nos apetece muchas veces más las chucherías que la palabra sólida, palabra ya madura. Nos apetece más que nos pasen la mano que nos corrijan. Pero ¿de qué tengo necesidad? Y los dos versos dicen: vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Y para no ir yo por mí mismo, debo de preguntarle a Dios: dame el discernimiento para saber de qué tiene necesidad, qué necesita. No en términos solamente materiales, sino cuál es la palabra que esa persona necesita escuchar hoy para que sea tocado su corazón. ¿Cuál es el momento que está viviendo? ¿Cómo debo de interpretarlo? ¿Cómo debo de entrarle? ¿Cómo debo de esperar? ¿Qué es el momento? Somos instrumentos para bendecir, somos instrumentos usados por Dios. Se ha hablado de Jonás, y Jonás capítulo 4, verso 11, Dios le dice al final de todo: ¿acaso no tendré piedad de una ciudad en la que hay 120.000 personas donde la gente no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? A Jonás no le apetecía, pero era lo que Dios quería. El siervo de Dios no tiene que hacer aquello que muchas veces le apetece, pero sí aquello que Dios le pide. Porque Dios sabe de qué el otro tiene necesidad. Igual nosotros no lo sabemos, pero Dios nos revela y nos hace discernir cuál es la necesidad de la otra persona, para que hablemos aquello, no que igual nos deja bien, porque seguramente de muchas conversaciones uno ha salido como diciendo: madre mía, pero sabiendo que era parte de la palabra de Dios, sabiendo que estaba diciendo aquello que tenía que decir, y que no debe de mezclarlo con nosotros, con nuestros sentimientos, nuestras percepciones. Primera de Samuel, capítulo 16. Cuando Samuel va a ungir a David, todos lo conocemos, desde el verso 1 le dice Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y bien, y te enviaré a Isaí de Belén, porque provisto de sus hijos me he provisto rey. Y Samuel le va diciendo cómo iré, y bueno, el verso 3, llama a Isaí a sacrificio, y te haré enseñar lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Y todos conocemos, verso 6, y aconteció que cuando ellos vieron a Eliab, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Del verso 7 le dice: Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cómo llegar al corazón de otra persona si Dios no nos abre el corazón de esa persona? Pero el verso primero decía: porque yo me he provisto rey, cuando llegues yo te diré lo que has de hacer. Eso genera también en nosotros una dependencia de Dios. No discernir como yo quiero, sino esperar a que Dios me hable sobre un asunto. A veces queremos discernir rápido y el momento, pero a veces hay que decir: pues no lo tengo claro, ahora no lo sé, déjame que medite, déjame que lo piense, déjame que recapacite un poco y que Dios me hable. Y a todos nos gusta quedar bien y tener todas las respuestas en el momento, pero no siempre tenemos la respuesta en el momento, no siempre tenemos la revelación en el momento, o no siempre no es el momento de hablar para otra persona. No mires su parecer, no mires lo grande de su estatura, no mires con tus ojos. Deja que Dios te hable, deja que Dios hable a tu vida para que lo que sea como consecuencia de eso sea lo que Dios quiere que sea. Y que no haya ningún resquicio de nosotros, del yo pienso, del yo creo, el de a mí me parece, o yo pensaría que. Tenemos a Samuel, que era un hombre ungido de Dios, pero Dios le tuvo que decir: no mires con tus ojos. Deja que vayan pasando. Isaí hizo pasar a sus 7 hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo: envía por él, que nos sentaremos a la mesa, no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, le hizo sentar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. No es según mis ojos, es según lo que Dios dice. Discernimiento para ser usados por Dios.
Y discernimiento sobre mí mismo, sobre ti mismo. Salmos capítulo 19, verso 12. Porque tan importante es un discernimiento para ser usados como sobre todo ser usado ese discernimiento para nosotros mismos. El poder interpretar sobre otros, si no interpreto sobre mí mismo, se queda cojo. Salmo 19, 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Discernimiento sobre mi propia vida, sobre mi propio corazón, que dice el verso, mis propios errores, los que me son ocultos, que a veces puede pasar que sean muy evidentes para otros, pero no tan evidentes para mí mismo. Y no tengo el discernimiento que a veces tengo para otro, no lo tengo para mí. No discierno de igual manera. Soy certero y rápido y disparo contra otro, pero a veces me cuesta discernir sobre mi propia vida qué es lo que Dios me quiere hablar, o cuáles son, como dice aquí, mis propios errores, mis propios pecados, mis propios fallos, o no los admito. ¿Quién podrá entenderlo? Solo aquel que sea lo suficientemente humilde y que tenga la dirección de Dios para decirle: está bien todo lo que has hablado, pero hay algo para ti también, ¿no? A veces tenemos para repartir, pero no tenemos para nosotros mismos, para decir: también hay algo para nosotros, también hay algo para mi vida. Y Dios quiere hablarme en mi vida también, no solamente quiere hablarme del discernimiento externo, sino también del interno. Eclesiastés capítulo 8 dice: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia. Esto me llamaba la atención. Espera que Dios hable. Sé paciente. Ni en una cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Quién le dirá: ¿qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que hay, en todo lo que debajo del sol se hace, Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Y dice el verso 5, el corazón del sabio discierne el tiempo y discierne el juicio. El tiempo sobre mi propia vida, ¿en qué tiempo estoy? Porque antes del tiempo es malo, después del tiempo ya pasó su tiempo. Alguna vez habremos dicho: ese tiempo ya pasó, ya no estoy en eso, eso ya pertenece a otro tiempo, ya no es mi tiempo para eso, o todavía no es mi tiempo. ¿Cuál es el tiempo que Dios tiene para nosotros? Podemos estar viviendo en el tiempo adecuado o fuera del tiempo, y en permanecer en ese fuera del tiempo porque no queremos avanzar, no queremos tomar responsabilidades, no queremos ser valientes, no queremos obedecer lo que Dios nos está diciendo, no queremos escuchar lo que Dios dice y obedecerlo. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Y aquel que no tiene discernimiento es con el que va dando palos de ciego y que no sabe muy bien para dónde va. Va creyendo que sabe dónde va, pero en realidad no sabe para dónde va, porque va dando palos de ciego. Eclesiastés 3:11 dice que no alcanza el hombre a entender. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Y si no tenemos el discernimiento, podemos estar dando vueltas de aquí para allá sin saber en qué tiempo estamos viviendo, en qué momento estamos viviendo, qué es lo que Dios quiere para mí en este tiempo, qué es lo que demanda en este tiempo. Quizá el tiempo pasó, ya no es el de ahora, pero sigo viviendo como el síndrome de Peter Pan, vivir en un tiempo de
adolescencia porque no quiero pasar a este tiempo que Dios me está pidiendo. Y él dice el verso: el corazón del sabio discierne el tiempo y discierne el juicio. Me traía una palabra el Señor otro día, cuando me comentó a mí Miguel, cuando habla a sus discípulos y le dice: ven y sígueme, y son llamados. Hasta ese momento había un tiempo en sus vidas, a partir de ese momento era otro tiempo ya diferente. Desde ese segundo en el que fueron llamados ya el tiempo había cambiado. Ya había cambiado toda su vida y igual no eran capaces de discernir todavía en el lío en que se estaban metiendo. Pero había cambiado su tiempo. Seguir viviendo como pescadores ya en un segundo había cambiado su tiempo. En un solo instante cambia los tiempos de nuestras vidas. En un solo segundo cambia cuando Dios te llama de cuando Dios todavía no te había llamado. ¿Somos capaces de discernir los tiempos? A veces discernimos para otros y no discernimos para nosotros de la misma manera. O no somos tan humildes para reconocer que necesitamos también que alguien venga y nos hable y nos corrija y nos exhorte, porque aplicamos el discernimiento a veces para otros y no para nosotros. Mateo capítulo 13, verso 24, compartíamos el otro día en la iglesia. Le refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Si ha sembrado buena semilla, no debería tener cizaña. Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Tenía trigo y tenía cizaña. Y siempre me llamó la atención, lo compartí el otro día, de cómo no permite ir a quitarla, porque no era el tiempo. Si lo miramos hacia otros, podemos interpretar de una manera, pero si lo miramos a nosotros también, a veces tenemos cizañas que no permitimos que nos quiten. A veces si lo quieres mirar hacia otros, a veces tiene una cizaña que no está dispuesto a soltar. Todavía no ha llegado el tiempo de madurar en su vida para que sea el tiempo de quitarle esa cizaña, porque todavía no está maduro para recibirla. Porque para su mente, para su corazón, o a veces para nuestra mente y para nuestro corazón, eso no es cizaña, eso es trigo. Y no tenemos el discernimiento para saber a veces que algunos de nuestros pensamientos, algunas de nuestras cosas que creemos o que pensamos, son más cizaña que trigo. Y si queremos quitarlas demasiado pronto, como dice el verso, se lleva una cosa pero se lleva a la otra también. Hay que saber esperar el tiempo y tener el discernimiento para saber cuándo actuar en la vida de una persona. Porque no vaya a ser que por querer hacer un bien acabamos haciendo un mal. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro. Porque no siempre lo que es cizaña lo tomamos como tal. A veces nuestros razonamientos, nuestras excusas, nuestros pensamientos están tan entroncados con versículos o con cosas, y a veces defendemos nuestros pensamientos desde versículos. Algo compartía también Aitor de usar la palabra para defender pecados o defender cizaña. Entonces no es el tiempo todavía. Hay que esperar a que tengamos el discernimiento para saber que ese pensamiento que igual lleva con nosotros mucho tiempo y le hemos dado mucha relevancia, pues realmente era un error. Era una cizaña que yo tenía dentro de mí y que no permitió nunca a nadie que me la quitase, hasta que llegó el día en el que Dios me reveló que aquello era. Y si pensaba, y si hubieran venido a quitártela antes, no lo hubiera aceptado. Por eso dice el verso: dejar crecer juntamente lo uno con lo otro y hasta la hora de la siega. Discernimiento sobre mi propia casa, sobre mi vida, sobre mi propia casa, sobre mi familia, sobre mis hijos,
Hay un proverbio que dice que sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. No vaya a ser que tengamos buena predicación hacia afuera y no estemos atendiendo con diligencia y tener discernimiento para lo que está pasando en nuestra propia casa. Génesis capítulo 18, verso 16, para acabar. Verso 18, Génesis 18, 19, perdón. Hoy el 16. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había acerca de él. Discernimiento sobre nosotros, sobre nuestra propia casa. Y como dice aquí, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Acaso Dios no nos revelará aquello que quiere que hagamos, aquello que vendrá para nosotros? ¿O será que tenemos un oído para oír lo que Dios tiene para nosotros? Un oído fino para lo que tiene para otros, pero un oído duro para lo que tiene para nosotros. Y dice el verso 19 algo que debería ser para nosotros. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Qué va a hacer? ¿Qué haremos con el discernimiento? ¿Qué haremos con la revelación? ¿Solo vanagloriarnos de que Dios habló? Pues probablemente sea la primera y la última. ¿O haremos el uso que Dios quiere de aquello? Lo llevaremos a nuestros hijos, a nuestra familia, lo compartiremos, lo instauraremos, y que cada vez que Dios nos hable y traiga discernimiento a nuestras vidas sea algo puesto en común para que todos reciban, como todos recibimos en estos días, discernimiento de otros, para que todos puedan recibir y para que seamos, y que Dios diga de nosotros, como dijo de Abraham, Él lo va a recibir, pero lo va a usar para su familia, para sus hijos, para los que están con Él, para hacer algo efectivo de esto y no solamente la gloria de decir Dios me ha hablado, porque igual es la última, que Dios nos habla si no hacemos algo que Dios tiene, lo que Dios tiene preparado para ello. Dios mío, en esta mañana te ruego, Padre, que cuando cada uno salgamos de este lugar, tú nos puedas seguir dando el discernimiento, porque sabes que vamos a usarlo de la mejor manera posible, dando la sabiduría. Y como decía el verso, el sabio conoce el tiempo y el juicio, y discierne el tiempo y el juicio. Discierne cuando un tiempo acaba, cuando un tiempo empieza. Discierne cuando tiene que irse, cuando tiene que empezar. Discierne y ejecuta. Discierne y hace. Discierne y comparte. Discierne y habla. Discierne y corrige. Discierne y enseña. Discierne y es usado. Y queremos ser usados, Dios mío, Señor. Queremos ser humildes, Dios mío, Señor, y tener ese temor de ti en el que aquello que tú pones en nosotros es usado para lo que tú quieres que sea usado. Sin intervención nuestra, sin estorbo, sin llegar a contaminar. Ayúdanos, háblanos, Dios mío, a nuestro corazón. Enséñanos a discernir sobre él, sobre nuestra vida, sobre nuestra mente, sobre la cizaña que a veces hay en nosotros creyendo que es trigo. Corrígenos, Dios mío, necesitamos de ti, Padre. Háblanos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.